Con la llegada de las redes sociales y las nuevas reivindicaciones por parte de los movimientos sociales del siglo XX, hoy se habla de nuevos espacios para las luchas y resistencias. A propósito de este fenómeno, nos referimos a la tecnopolítica como ese proceso que usa técnica y estratégicamente las herramientas digitales para la organización de la comunicación, identidad y sobre todo de las acciones colectivas. Esto ha permitido que movimientos feministas encuentren nuevos espacios para la visualización de las violencias basadas en género, las cuales abren el camino para la movilización y conectan a las víctimas para favorecer su curación, pues al hablarse de experiencias compartidas, se genera una empatía y apoyo mutuo entre las personas afectadas. El percibir estas violencias ya no como un hecho privado sino como un problema social ha representado un gran avance para dimensionar la naturaleza y magnitud de este fenómeno, el cual permea las estructuras sociales, políticas, culturales y económicas del sistema. En ese sentido, ¿qué entendemos por violencias basadas en género? Para tal efecto, esta comprenderá todo acto de violencia, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción, producido en la vida pública o en la privada y basado en el género o la preferencia sexual de la persona victimizada. Dichos actos perpetúan las relaciones y estereotipos de género dominantes en una sociedad, tales como las creencias construidas y normalizadas en un contexto histórico y cultural sobre los atributos que caracterizan a lo que se concibe como hombres y mujeres. Una vez es clara la naturaleza de estas violencias, investigadoras en el tema como Gemma González, al detener su mirada en los movimientos feministas y sus dinámicas de acción en la Universidad Nacional Autónoma de México, encontró que la tecnopolítica ha traído consigo formas alternativas de denuncia y movilización, entre las que se encuentra el Scratch, que además del espacio físico encuentra vía en los medios digitales en el marco de la vida pública. Entonces, ¿por qué el Scratch ha tomado un papel preponderante entre los mecanismos de los movimientos feministas para enfrentar las violencias basadas en género? Sencillo. El Scratch se ha consolidado como un repertorio de protesta que interviene en el espacio público del afectado y denuncia socialmente a sujetos particulares por violencias de género. Al configurarse como un mecanismo antisistémico que se deriva de la lentitud o ineficacia de los procesos judiciales para garantizar la justicia y la seguridad, el Scratch tiene implicaciones políticas y sociales, pero sobre todo individuales. En el imaginario colectivo es común creer que la aplicación de justicia en los estrados judiciales es correcta cuando se da en términos de igualdad, tomando esta característica como una de las más importantes en una concepción de un debido proceso, es decir, el desarrollo de un proceso en términos de imparcialidad. No obstante, luego de analizar con detenimiento estos conceptos, podemos concluir que la justicia no es justa por ir dirigida a todos los sujetos de igual manera, pues evidentemente no todos tenemos las mismas oportunidades, las mismas motivaciones, sobre todo cuando históricamente el trato hacia la mujer se ha caracterizado por su discriminación, minimizando el trascendental aporte de las mujeres a la construcción de lo que hoy llamamos un Estado social de derecho. Entonces, en el macro de un debido proceso, es claro que los jueces tienen que garantizar la toma de decisiones basadas en aspectos propios del sujeto sobre el cual pretenden impartir justicia, tomando en cuenta para el caso en concreto lo que rodea la situación jurídica y social de la persona. La garantía de un recurso judicial efectivo para que las mujeres tengan la plena confianza de un debido proceso y no sean afectadas por los problemas de género que ya se vienen presentando hace siglos. Hay múltiples barreras en acceso a la justicia para las mujeres en nuestro país, como lo son la centralización y el debido acceso a estas regiones, como la presencia de diferentes grupos al margen de la ley. Es la responsabilidad del Estado una buena investigación y que se garantice una verdadera justicia con igualdad de género. Los juzgamientos de los responsables van a prevenir futuros hechos de violencia con decisiones judiciales ejemplarizantes y tomando en cuenta las condiciones de estos. En conclusión, para proteger los derechos de las mujeres no basta con hacer un recuento o una aplicación aislada de las normas, sino que el operador judicial debe adentrarse en el caso viendo cómo la justicia puede suprimir un poco la subyugación de las mujeres que se viene presentando hace tanto tiempo debido a la cultura e ideología que en este país es mucho más arraigada que en otros. Respecto a los protocolos y redes contra las violencias basadas en género, se han caracterizado porque su funcionamiento aparece ligado a que no incluye únicamente el ámbito institucional, sino que lo supera, incluso llegando a tomar como fundamento las acciones y grupos de mujeres en torno a una transformación social antipatriarcal. Es así como el éxito de estos protocolos y redes radica en una vinculación adecuada a un proceso colectivo de reflexión, formación y capacitación en miras de evitar procesos de revictimización, lo que conlleva a que numerosos protocolos y redes trabajen con nociones amplias de las violencias contra las mujeres que se remiten a su vez a conceptos del movimiento feminista. De igual forma, se ha evidenciado que el trabajo en las bases en los últimos años ha traído espacios de construcción de un espacio social y jurídico vinculado a las prácticas y experiencias de las mujeres, lo que ha permitido una construcción diferente de lo jurídico y los derechos enmarcado
en deconstruir de una manera crítica una serie de conceptos jurídicos sexistas con el fin de dar cuenta a los procesos de construcción jurídica de la desigualdad y la subordinación social de las mujeres. Es necesario reconocer que las violencias en contra de la mujer son parte de un conjunto de victimizaciones sistemáticas designado por el feminismo como un continuo de violencias que se desarrolla tanto en la guerra como en la paz, pues es una expresión de poder mediante sometimiento y disciplinamiento que se da en sociedades patriarcales. El proceso de paz con las FARC invita a la creación de pensamiento, la invención y resignificación de discursos, conceptos y prácticas que permitan a las víctimas, y en especial a las mujeres, acceder a sus derechos a la verdad, justicia y reparación y las garantías de no repetición en condiciones de integralidad y transformación, brindando una oportunidad política de posicionar con el feminismo como sustento argumentativo y ético consistente la necesidad de repensar los modelos de justicia tradicionales, pues pensar la justicia y la paz como conjunto y no como variables dicotómicas les permitirá a las víctimas acceder a sus derechos. La concepción de justicia debe superar la mirada de venganza, pues evidencia la aplicación de castigo por castigo y no un interés real por las afectaciones en los cuerpos y vidas de las mujeres. De este modo, la justicia transicional debe contribuir al fortalecimiento de la justicia ordinaria, pues esto se relaciona estrechamente con las garantías de no repetición. Además, debe contemplar acciones de redistribución y reconocimiento, pues la transición debe garantizar la ruptura del orden sociosexual patriarcal y superar el esencialismo identitario, pues no hay un solo patrón de víctima-mujer. Los sistemas jurídicos modernos transforman los problemas sociales en legales, y las medidas penales no son suficientes para transformar prácticas que son producto de la asimetría del poder. Por eso hay que reconocer violencias contra la mujer como una manifestación del sistema patriarcal que permea la cultura, lo público, las instituciones, los espacios cotidianos, etc. De acuerdo a esto y al posicionamiento de las víctimas como eje central del acuerdo de paz, surgen las siguientes propuestas de la Casa de la Mujer. Primera, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de los Hechos debe ampliar el marco de interpretación de las violencias contra la mujer y de la violencia sexual partiendo de sus identidades y diversidades y dando cuenta de la complejidad particular de las violencias por la pertenencia a un sexo o género determinado. Segundo, es necesario el reconocimiento público por parte de todos los actores del conflicto de que en el contexto de guerra se ha atentado en forma agravada y desproporcionada contra las mujeres. Tercera, revisar la institucionalidad encargada de atender los casos para minimizar los riesgos de las mujeres a la revictimización o a las nuevas victimizaciones. Para esto, la justicia transicional debe actuar como mecanismo de ruptura y continuidad, porque si no se realizan transformaciones estructurales, las violencias contra las mujeres seguirán en el posacuerdo. Cuarto, fortalecer la institucionalidad encargada de la defensa, protección y promoción de los derechos de las mujeres en todo el territorio nacional. Quinto, se deben invertir recursos en un sistema de defensoría pública para las mujeres que contemple el acompañamiento jurídico, psicosocial y la representación judicial de casos ante la justicia ordinaria, pues muchas se encuentran con obstáculos institucionales y escenarios revictimizantes que cuestionan la veracidad de sus relatos. Sexto, la reparación transformadora debe reconocer a las mujeres como víctimas tanto del conflicto armado como del sistema sociosexual patriarcal. Séptimo, es necesario garantizar a las mujeres la no repetición de los hechos violatorios de sus derechos en cualquier contexto para la construcción de la paz con justicia social. Octavo, el Estado y la sociedad deben avanzar en erradicar la marginación que ubica a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y desventajas económicas, sociales, culturales y sexuales mediante transformaciones a nivel social, cultural, político y económico. La Universidad Nacional de Colombia, a pesar de ser una de las primeras instituciones en implementar un protocolo de violencias basadas en género,
todavía presenta unas fallas importantes en lo que tiene que ver con las prevenciones y con las sensibilizaciones de estas mismas violencias basadas en género, y son falencias que se ven reflejadas no solamente en el desarrollo del protocolo de violencias basadas en género, pues que hay muchas personas que no lo conocen, hay muchas personas que no saben a qué personas acudir, cómo puedo acceder al protocolo de violencias basadas en género, sino también en las fallas sociales y culturales que se ven dentro de la misma universidad. Estamos hablando pues de procesos revictimizantes, revictimizantes que se dan por parte de profesores que se niegan a implementar medidas de protección frente a las víctimas. Hablamos de un estudiantado que todavía habla mucho de los derechos del victimario y nunca se sienta a pensar en lo que puede significar para una víctima haber clase por alguien que le generó un daño importante a su integridad. Estamos hablando de espacios que no están dados o que realmente no cumplen con las características importantes y necesarias para dar la discusión de las violencias basadas en género, de luchas constantes y de presiones constantes por parte de las estudiantes para que se den espacios seguros donde las mujeres podamos aprender tranquilas y podamos aprender en paz. Hablamos de estudiantes que también reproducen esas ideas patriarcales y estas violencias, y de estudiantes que se quejan en la medida en que se hace justicia frente a ese tipo de situaciones, y es una justicia pues que también se queda muy corta en cuanto a lo que es para una víctima poder recuperarse y poder repararse de lo que es el daño de una violencia basada en género. Todas estas fallas se conocen a través, o se han podido conocer a través de las denuncias públicas que se realizan por parte de las mismas víctimas, encaradas por colectivas feministas que nos permiten conocer estas falencias, que nos permiten conocer cuáles son las fallas del protocolo y que nos permiten conocer también cuáles son las actitudes de la universidad frente a ese tipo de vulneraciones a los derechos humanos. Un ejemplo de este trato pues triste que se le da a las violencias basadas en género, y pues también de la misma intención que tiene la institucionalidad por reparar estos daños y por realmente tratar las violencias basadas en género de manera oportuna, conocidos a través de denuncias públicas hechas en redes sociales, es el caso Fedegan, que pues se le expone a un grupo de hombres estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia que deciden crear un grupo en WhatsApp para pasarse fotografías desnudas de mujeres sin su consentimiento, y que a pesar que pues se hizo todo el proceso institucional con todas pues el debido proceso institucional, hay muchas falencias en cuanto a lo que es la eficacia de estos procesos y en cuanto a lo que es la protección a las víctimas en ese tipo de procesos. Otro ejemplo muy importante ha sido todo el hostigamiento que ha tenido la profesora Mónica Godoy del Departamento de Antropología, que a raíz de un informe de violencias basadas en género del Departamento de Antropología se hacen unas denuncias públicas al profesor Fabián Sanabria de acoso sexual, y bueno, este señor empieza como toda una carrera institucional por hostigar a Mónica Godoy, donde se unieran también sus derechos de pues la libre expresión y pues también el derecho a las víctimas de poder ser reparadas. Pues todo ese tipo de cosas nos hacen pensar realmente hasta qué punto lo institucional nos puede brindar justicia, y también realmente como las necesidades que hay de entender las justicias alternativas y entender las formas alternativas de justicia como realmente un proceso que nos permite, que permite a las víctimas y que nos permite a nosotros y a nosotras entender lo que implica una violencia de derechos humanos y lo que implica alzar la voz en espacios públicos para poder defendernos y para poder crear espacios seguros.